el juicio oral tiene ahora sí la forma idónea para que se puedan practicar todas las pruebas que fueron decretadas en la preparatoria. Y por ello hicimos alusión de una manera muy somera a la prueba testimonial, a la prueba pericial, a la prueba documental. Y nos abocamos ahora a la prueba de inspección judicial. Ahí quedamos, ¿cierto? ¿Sí? Chicos. Bueno, lo tomaré como un sí. Entonces, en ese caso, vamos a proceder a la prueba de inspección judicial. ¿Ahí me escuchan? Aparte de Diego, ¿los demás me están escuchando? Sí, profe. Gracias, muy amable. Entonces Sí, vamos a señor. ver, gracias. Gracias, Lady, gracias, chicos. Vamos a ver entonces la prueba de inspección judicial. Se denomina aquí reglas relativas a la inspección. ¿Qué quiere decir esto, la inspección? Anteriormente, hace muchos años incluso, o en Ley 600, se daba mucho la prueba de inspección judicial y se decía que si había algún medio de prueba en el cual se pudiera aplicar de manera palpable, con claridad, el principio de inmediación, que consiste en que la prueba se debe practicar delante del juez. Entonces se decía anteriormente, si hay algún medio de prueba que realmente se pueda practicar delante del juez, es la inspección judicial. En esas épocas no se llamaba así, sino que decían, vamos a hacer la reconstrucción de los hechos. Entonces, el fiscal, le corresponde al fiscal de la ley 600, que vimos que también puede practicar pruebas en ley 600, lo que hacía era que a solicitud de alguna de las partes, o bien de manera oficiosa, disponía que se cerraran todas las vías y se ubicara un carro y la motocicleta, donde estaba la víctima, los testigos, para reconstruir. Obviamente que eso no dejaba de tener algunos inconvenientes. Uno, si se practicaba la prueba con demasiada distancia temporal, pasaba mucho tiempo, podía pasar que el sitio ya hubiese cambiado, el semáforo ya no estaba o estaba dañado, la carretera había variado, había un hueco que no estaba en el momento de los hechos, cosas como esas. Y cuando también sucedía eso, y se hacían inspecciones judiciales como las que aún hacen ahora en los procesos civiles. En materia civil, por ejemplo, se habla del proceso de deslinde y amojonamiento. Entonces van a ver si realmente las, ¿cómo se llama eso? Los mojones de norte a sur, no sé qué, de los predios, han sido variados o no. Entonces se va hasta el campo. Aquí también puede haber ese inconveniente porque la seguridad implica a veces un peligro para el juez, para las partes que están en litigio. Sin embargo, esta inspección judicial no es muy dada actualmente, sobre todo porque los medios técnicos, las cámaras de grabación, permiten que las partes puedan allegar al proceso lo que realmente podría hacerse a través de una inspección judicial. No obstante lo anterior, ahí está la norma, ahí están las normas y puede perfectamente practicarse esa prueba de inspección. Dice la norma así, artículo, por favor, para que se ubiquen, artículo 435. Procedencia. El juez, excepcionalmente, podrá ordenar la realización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia cuando, previa solicitud de la Fiscalía o la Defensa, estime necesaria su práctica dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en audiencia los elementos materiales probatorios y evidencia física o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento. En ningún caso, el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción de la sentencia a que hubiera lugar. Ahora, ¿qué criterios se tienen en cuenta para decretar la inspección judicial? Veamos los criterios. La inspección judicial únicamente podrá ser decretada atendidos los siguientes criterios. Primero, que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en audiencia. Porque si es, no vamos a la inspección judicial. Además de que es un poquito como dispendioso salir del sitio, dar apertura a la audiencia, luego dirigirse al lugar, tiene su complicación. Segundo, que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia. Tercero, que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos, a los que yo selecciono ahora. Cuarto, que sea más económica
y práctica de realización de la inspección que la utilización del medio técnico. Quinto, que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera significativa, como lo mencionaba ahora. Sexto, que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante la práctica de la prueba. Y remata con esto el artículo 436. El juez inspeccionará el objeto de prueba que le indiquen las partes. Si éstas solicitan el concurso de testigos y peritos, permitirá que declaren o rindan dictamen, de acuerdo con las reglas previstas en este código. Esa es la inspección judicial. Muy pocas veces se lleva a cabo, sobre todo porque ahora, ¿verdad? Los medios técnicos, los DVD, las grabaciones, te dicen, no, es que vamos a ir al sitio donde ocurrió, por ejemplo, un homicidio. Es una finca o es una casa. Pues muchas veces las personas, los abogados, los fiscales, utilizan esos medios técnicos a través de esos investigadores, hacen las grabaciones del sitio, hacen las mediciones, llevan los planos, montan su DVD, su qué sé yo, no sé si tiene un nombre concreto ahí, una cámara y enfocan todo eso. Así que el juez puede ver perfectamente esa cuestión. Lo que sí debo agregar aquí, y para ustedes, cuando ya sean abogados, ya litiguen, el que va a litigar, el que le gusta el penal o el que le toque por algún proceso, es que no desdeñen, no hagan a un lado los medios tecnológicos, es decir, fotografías a través de cámaras de video, de los CDs, que ustedes puedan mostrarle, llevarle al juez esa realidad, porque a veces cuando uno está como juez, escucha cosas y se imagina cómo pudo haber sido el lugar. Y a veces cuando ya se muestra cómo es el lugar, uno puede cambiar perfectamente de opinión, debido a que ese testigo no pudo haber visto eso porque la loma de la montaña impedía que él tuviera esa visión. Solo tipicidad este libro, solo tipicidad, no más. Tiene antijuricidad y culpabilidad. La tipicidad se puede definir como una doble presentación. La tipicidad es, de una parte, es la fijación de manera previa de una conducta que es punible por parte del legislador. ¿Por qué de manera previa? Porque el artículo 29 superior o de la Carta Política señala que una conducta, para que sea típica, tiene que haber sido establecida de manera previa por el legislador. O sea, que no se pueden inventar conductas típicas después de que ha ocurrido un hecho. Supongamos que al comienzo de la pandemia dijeran es que la salida de una persona a la calle es un delito. ¿Cierto? Al segundo día dijeran eso es un delito. Todo mundo, eso debe ser un delito, hermano, que lo metan preso. El Congreso dice, vamos a establecer un delito. O se ha creado una decisión para que se pueda castigar eso de esa manera, para punir. Y sale alguien y la coge en presa. ¿Le podrán indicar o tipificar esa conducta? No. ¿Y no por qué? Porque lo están pensando, van a crear el tipo penal, pero no es una conducta típica. Me refiero a la pandemia. Obviamente que yo sé que es un delito la persona que sale cuando, que son de salud pública, que no respeta a los que tienen. Me refiero a que salir en la pandemia, el hecho de salir nomás, fuera un delito. Mientras que el legislador no lo tipifique de manera previa, no puede ser delito. Eso de una parte de la tipicidad. Y la otra definición de tipicidad es la que ya conocemos todos, y sería esta, es la adecuación de unos hechos a un tipo penal. Cuando a un juez, pero primeramente un fiscal, y seguramente el defensor, y todos nosotros, vemos en la calle alguna cosa, uno dice, eso es un delito, eso es un homicidio, tentativa de homicidio, son lesiones personales, es la adecuación. ¿Cómo se adecua, cómo se subsume, cómo se incrustan unos hechos en el tipo penal señalado en el Código Penal? Tipicidad es eso. Pero la tipicidad tiene un doble componente. Hay tipicidad objetiva, hay tipicidad subjetiva. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque estamos diciendo que el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal señala que una vez terminadas las alegaciones finales, practicadas las pruebas y antes de las alegaciones finales, es posible que la Fiscalía o la Defensa solicite que se aplique la prisión perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos. Hablamos de tipicidad. La tipicidad se compone de la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La tipicidad objetiva hace referencia a aquellos elementos objetivamente vistos señalados en la conducta. ¿Cuáles son? Pues, una conducta, para empezar,
Recuerden que la conducta puede ser por acción o por omisión. La omisión puede ser propia o impropia. Esta última también llamada la impropia, delito de comisión por omisión. Nos hablamos de la posición de garante. Una conducta. Un sujeto activo. El sujeto activo puede también a su vez tener doble presentación. Puede ser un sujeto activo indeterminado, indiferente, cualquiera, o un sujeto calificado o también llamado cualificado, por una cualificación jurídica, natural, profesional. Un sujeto pasivo, igualmente indeterminado y calificado. Vamos a un ejemplo de un sujeto pasivo indeterminado. El que matare a otro. Ese otro puede ser cualquiera. Pero hay sujetos pasivos cualificados. Por ejemplo, ¿cuál? En el genocidio. El que dice que el que con la intención de exterminar total o parcialmente un grupo étnico, cultural, político, religioso. De manera que si se mata una persona, se asesina una persona, con la intención de exterminar eso, pero no pertenece a ninguna comunidad, ni política, ni religiosa, ni étnica, ni cultural, no habrá genocidio. Habrá otra cosa, muy seguramente un homicidio, agravado quizás, pero no habrá genocidio. Porque el sujeto pasivo requiere de esa pertenencia a ese grupo. Aparte de la conducta y los sujetos activo y pasivo, tenemos un bien jurídico, que es aquel bien individual o colectivo que pretende proteger el legislador con los delitos tipificados en el Código Penal. ¿Qué bienes jurídicos hay? La vida, la integridad personal, la libertad sexual, la salud pública, la seguridad pública, la administración de justicia. Toda esa cantidad de bienes se protegen. Seguimos con la tipicidad objetiva. Tenemos un objeto real. Es sobre lo cual recae la acción del sujeto activo. Hay un objeto real material, un objeto real personal. Si yo me robo, me apodero indebidamente de un libro que no es mío, el objeto será objeto real, material. Y si lesiono a alguien o lo asesino, lo mato, será objeto real, personal. Toda esa es la tipicidad. Todo eso hay que analizarlo por parte de lo que tienen que ver con los operadores de justicia para determinar que sea la tipicidad objetiva. Pero hay más. Hay elementos normativos, hay elementos que son descriptivos dentro del tipo penal objetivo. Y la tipicidad subjetiva tiene que ver con las categorías dogmáticas de dolo, culpa, preterintención, y hablando del dolo, pero también como otra categoría dogmática, unos ánimos o unos dolus specialis. Miren cuando ahora el genocidio. Dice así, un homicidio se comete con dolo, o con culpa, o con preterintención. El dolo es el saber y el querer, una parte cognitiva y una parte volitiva o valorativa. La persona sabe que eso es malo y va y lo comete. En la parte de delito culposo, en la culpa, no culpabilidad, sino en lo culposo, la persona transgrede e infringe el deber objetivo de cuidado por cualquier razón, no respeta normas de tránsito, no respeta manejo de maquinaria, no respeta normas que son de convivencia y procede a cometer un delito culposo que él no quiere cometer. Ese puede ser culpa con representación, culpa sin representación. El preterintencional es cuando el resultado excede lo que él inicialmente quería. ¿Tenía un dolo? Sí, pero solamente lo quería lesionar y terminó fue matándolo con el golpe. Preterintencional. Entonces, dolo, culpa y preterintención. Pero a veces los delitos dolosos exigen además una intención especial. En el caso del genocidio, dijimos, el que con la intención de exterminar un grupo étnico, religioso, político, cultural, diere muerte a alguien. Si yo, en medio de un partido de fútbol, Santa Fe América, aunque siempre gana Santa Fe, pero para poner el ejemplo, y que ese día Santa Fe perdiera, y salen unos chicos de Cali, del barrio Periquillo, que llegaron aquí a Bogotá, tres personas de la raza negra, y yo digo, estos hijos de madres tan creídos porque ganan el partido, y disparo y mato a los tres. Alguien podrá decir, mire, mató a tres negros, en consecuencia es un genocidio. No, porque mi intención no es extinguir total o parcialmente la raza negra. Fue un homicidio, incluso agravado, porque sería por un motivo abyecto o fútil, por una nimiedad, por una simple tontería un partido de fútbol.
Entonces tenemos la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva. ¿A dónde voy con todo esto? A que cuando el artículo dice, cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se fundamentó la acusación, se refiere a la tipicidad objetiva. Es cuando falta algún elemento de la tipicidad objetiva que no permite la tipicidad. No se refiere a la tipicidad subjetiva, no es ni al dolo ni la culpa ni preterintención. No podría, a manera de ejemplo, decir el defensor, señor juez, terminada la práctica de pruebas, yo le pido a usted que por favor dé aplicación a la absolución perentoria, como quiera, que aquí no hubo realmente dolo. Mi cliente lo que hizo fue una cosa con culpa, pero dolo, no. Eso es para alegaciones, eso es para que el juez lo valore. Pero en cambio aquí es, señor juez, hay un elemento decisivo, por ejemplo, en la fuga de presos. Esta persona estaba recluida en detención domiciliaria o en prisión domiciliaria, purgando una pena. Y sin embargo, fue capturada fuera de su lugar de reclusión, porque al fin y al cabo está privada de libertad, pero en su domicilio. Y dice la fiscalía, muy seguramente en la acusación, que el señor se fugó. Pero, señor juez, dirá la defensa, quiero que se aplique eso toda vez que es atípica, porque el señor no se fugó, porque él no estaba privado de libertad. A él ya le han dado la libertad mediante un auto de un juzgado tal. Un delito de hurto. Se dice entonces que la persona cometió un delito de hurto y se demuestra con la práctica de pruebas, obviamente, que ese bien que aparentemente él se hurtó era de él. Y recuerden que se trata de un bien mueble ajeno y no de él. Si es ajeno, esa ajenidad implica en principio la tipicidad. Pero si se demuestra que es un bien de él, dice, es que se robó ese libro, este libro, es que este bien es mío, no habría tipicidad objetiva porque se requiere que exista un bien que sea ajeno. ¿Esto está claro? La tipicidad a la que hace referencia, la tipicidad a que hace referencia el título es, el tipo penal, perdón, al artículo es a la atipicidad, pero objetiva, no a la subjetiva. No es cito, dolo, culpa, preterintención. Eso es objeto de alegación. En esos eventos, entonces, ¿qué se debe decir? Se toma la palabra por parte del fiscal incluso. La pregunta es, ¿por qué razón se va a hablar de absolución perentoria en este punto? Y no se hizo alusión a ella con antelación, por varias circunstancias. La una es, primero, porque a veces lo que se va dando dentro del proceso es una serie de aportaciones de medios de conocimiento. Y cuando el fiscal toma el caso en la acusación, aún no la tiene clara todavía. Y luego va a la preparatoria y ya en el juicio oral se da cuenta de eso. Y máxime cuando la práctica de pruebas en la ley 906 se da en la fase en la audiencia del juicio oral. Cuando estábamos en la ley 600, que ya lo vimos, ustedes recordarán, dijimos, el fiscal practicaba pruebas desde el comienzo, por el principio de permanencia de la prueba. Aquí no, las pruebas se van a ver realmente es en el juicio oral. Practicaba las pruebas, dice el fiscal, tiene razón. Aquí no hubo fuga de presos, el señor estaba en libertad hace rato. Y creyeron eso, pero aquí ya se practicó la prueba. Listo, señor juez, pido la prisión perentoria. O puede que se trate de un delito de hurto que dijimos ahora. No es que el bien era ajeno y se demuestra en la práctica de pruebas con una certificada, una factura, que eso era de él. Pues aquí no hay tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva. La subjetiva sí queda definitivamente para el resto del proceso. Se conoce como, repito, absolución perentoria. Y el juez toma la decisión. Ahora bien, supongamos que no hay absolución perentoria. ¿Qué es lo que sigue aquí? Los turnos para alegar. Lo que se conoce como, en la doctrina, como alegaciones finales. ¿Por qué alegaciones finales? ¿Es que hubo alegaciones iniciales? Sí. En la presentación de la teoría del caso se puede también llamar así, alegaciones iniciales o alegato de inicio. Acá se llaman las alegaciones finales. ¿Qué naturaleza tienen las alegaciones finales? Recuerden que en un comienzo la fiscalía le hizo una promesa al juez de conocimiento que lo iba a llevar más allá de toda duda razonable a que él pudiera evidenciar, directamente percibir cómo se presentó una conducta punible y cómo a través de la práctica de las pruebas es el acusado
el que resultó comprometido como autor o partícipe de esa conducta punible. Y el fiscal le va a decir, en efecto, señor juez, quedó demostrada la muerte del señor tal y que se demostró con el registro civil de defunción, acta de levantamiento de cadáver, que se demostró a raíz de que ocurrió esa muerte, que fue el impacto de un arma de fuego y que esa arma de fuego estaba debidamente apta para disparar y fueron 3 impactos en su cuerpo que según se señala el documento tal, dice tal cosa. Y se demostró, señor juez, que la persona que accionó esa arma de fuego fue la que ha acusado al señor tal. Se demostró primero con un certificado del comando del ejército donde señala que esa arma de fuego le fue asignada a esa persona que tenía permiso para su tenencia y para su porte. Se demostró que él fue el que disparó a raíz de la prueba testimonial. El señor tal dijo esto. Miren cómo el fiscal va diciendo eso. Pero como a veces los casos son tan complejos, el juez debe ser muy prudente a la hora de dar turnos para alegar. No los turnos, no, sino el tiempo que se van a demorar. Y le puede preguntar, señor fiscal, ¿cuánto cree usted que se puede demorar en las alegaciones finales? Hay gente que se demora mucho. No, me puede demorar, no sé, 1 hora. Dice, pues, voy a dar 45 minutos para eso. O bueno, 1 hora. Tiene 1 hora. Comience, por favor. ¿Cuánto se puede demorar usted tanto? Algo proporcionado y arranca. Y en ese evento el fiscal entonces hace su alegación. Aquí hay unos turnos para alegar. No puede haber que el juez diga, bueno, comencemos por a ver quién me cae mejor. A ver, el procurador. Usted que es amigo mío. No, no, no. Hay unos turnos para alegar. Serían así. En primer lugar, va a alegar el fiscal, que es obvio porque es el que hizo la acusación y tiene la carga de probar. Luego vendría el apoderado de víctima, con el que hace equipo, si hay apoderado de víctima. Luego vendría el agente del Ministerio Público. Y luego vendría, por último, la defensa. Fiscalía, apoderado de víctima, Ministerio Público y defensa. Ese sería como el primer turno. Pero después de que los 4 hacen sus alegaciones, ahora se quedan las 2 partes que son las más importantes. Es más, las únicas partes que hay ahí. La fiscalía y la defensa. Cuando termina la primera tanda, el defensor, el juez le concede la palabra al fiscal para ver si quiere controvertir lo que dijo el defensor. Y luego le dice el defensor, señor defensor, ¿usted quiere replicar lo que dijo el señor fiscal? La pregunta sería esta, ¿es posible que de pronto se pueda dar otra ronda, otra vez de intervenciones entre ellos dos? La respuesta la da la Corte, es sí. El artículo no lo menciona de manera expresa. La Corte ha dicho, alega la Fiscalía, alega el apoderado de víctima, alega el Ministerio Público, alega la defensa. Luego se le concede la palabra a la Fiscalía para que pueda, si es el caso, controvertir lo que dice la defensa, y a esta última la defensa para que pueda replicar lo que dijo la Fiscalía. Y dice la Corte, en el evento que se solicite el uso de la palabra por alguna de ellos dos, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía, para decirle que una cosa que se le olvidó, el juez le puede dar esa palabra las veces que sea. A la hora es así. Casi nunca pasa eso realmente. Pero de pasar, la Corte ya lo tiene resuelto. Siempre y cuando, dice la Corte, siempre tenga el uso de la palabra en su última oportunidad, siempre hable de último el defensor. Leamos el artículo. Primero veamos el 444 y luego vamos al 443. Extensión de los alegatos. El juez delimitará en cada caso la extensión máxima de los argumentos de conclusión, en atención al volumen de la prueba vista en la audiencia pública y la complejidad de los cargos resultantes de los hechos contenidos en la acusación. Claro, depende de la complejidad de cada caso. Hay casos que son aparentemente sencillos. Es un porte de armas de fuego con municiones, es un solo delito y los alegatos no van más allá, digo usted, de 15 minutos. Pero a veces sucede que son 4 o 5 delitos, 5 procesados. Hay mucha complejidad del caso. Después le dirá, ¿cuánto creo que se demora? Pues por ahí, no sé, 1 hora. Perfecto, le doy la hora. No quiere decir que terminó la hora, se acabó. No, realmente el juez pues, ya sabe que no ha terminado, le voy a dar 5 minutos más para que concluya. Porque se supone una cosa, no es algo extenso, algo concreto. Y la idea es que la argumentación, o sea, el dar razones de parte de la Fiscalía y de la Defensa, obviamente también de la apoderada de víctima y del Ministerio Público, la idea es que le puedan decir al juez una valoración. ¿Cómo vieron ellos la situación luego de la práctica de pruebas?
logran convencer al juez o no. ¿Y ahí qué se hace? Relación de cada uno de los medios de prueba y luego, obviamente, dependiendo de cada caso, cómo se valora cada medio de prueba. Señor juez, los testimonios hay que valorar según el artículo 404. Efectivamente, señor juez, y le va y lo dice. No, que fue prueba documental. Hay que valorar con base en el artículo 420. Y de esta manera, señor juez, es un documento que es auténtico, se demostró quién fue el que lo expidió, quién lo firmó, te dice todo eso. No, es que es una prueba pericial, una prueba ¿de qué? Una prueba documental, artículo 432. Cada uno de ellos se va armando la idea y le va diciendo al juez lo que ellos ven y que esperan que el juez también lo vea así, en esos turnos. Ahora sí, turnos para alegar, artículo 443. El fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de la prueba, obviamente, tipificando de manera circunstancial la conducta por la cual ha presentado la acusación. Por lo general, el fiscal dice, señor juez, muy amable, como usted recordará, señor juez, al inicio de este juicio y hace unos meses, esta fiscal le prometió a usted que le llevaría el conocimiento más allá de toda duda acerca de la ocurrencia del delito de homicidio cuando el día tal cosa pasó esto y lo cuenta todo. Vamos a ver, señor juez, si se demostró que ese delito ocurrió. Para empezar, señor juez, debo decir que con el señor defensor estipulamos no solamente la muerte del señor Ovitado, sino también la forma de su muerte. Quedó estipulado que el señor falleció el día tal a tal hora por impacto de armas de fuego. De manera que al quedar estipulado, yo quedé relevado de probar que el señor falleció y que murió a raíz de impacto de arma de fuego, lo que implica que en principio habría un delito. Pero vamos a ver, señor juez, si se demostró que el señor acusado fue quien dio muerte al señor, o si se demostró no que le dio muerte, porque también está estipulado o porque también es evidente. Vamos a ver si se podría alegar por parte del señor defensor un estado de legítima defensa. ¿Qué dijo el testigo tal señor? Y empieza a decir, y el documento, y la grabación, y el video, y no sé qué. Ahora, la defensa dirá, porque no me estoy adelantando, señor juez, pero la defensa dirá muy seguramente que actuó en un estado de legítima defensa. Pues bien, veamos. ¿Qué se requiere para legítima defensa? Una agresión actual o inminente, ¿cierto? Que haya una respuesta proporcionada y que esa agresión no haya ocasionado a la persona que después reacciona. Pero aquí no, señor juez. Aquí esta persona estaba absolutamente en su lugar, en una esquina, tomóse unos tragos. Ese señor le invitó a un trago y dije, no, aquí yo me tomo mi propia cerveza, la tomo yo, gracias. Él se enojó por eso y fue y les cargó el arma. No sé qué va a decir el señor defensor, que va a alegar ahora, más tarde. Pero aquí no puede alegar su legítima defensa. ¿Qué más se demostró? Que el señor acusado estaba en capacidad para poder actuar de otra manera y no lo hizo. ¿Tenía alguna posibilidad de ausencia de responsabilidad? No. Y va a alegar, y va a alegar. Y concluye. En conclusión, señor juez, tal como dije en un inicio, solicito entonces que el señor tal sea condenado por el delito de homicidio agravado, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, y que exista realmente una posibilidad de que él pueda pagar ante la comunidad, ante la sociedad, por este delito cometido. Muy amable, señor juez. Muy amable, señor fiscal. Señora, pero la víctima. A veces los aparentes son abogados, son estudiantes de la Gran Colombia. Tuve varios ahí. Cuando estaba de juez y ahora como procurador, han ido varios de ellos. Dicen ellos, señor juez, como apoderada víctima, yo me uno a las voces del señor fiscal. Realmente aquí sí se demostró que el señor acusado dio muerte al señor tal, que era el esposo aquí de mi patrocinada. Este señor, sin negar palabra, le disparó y que no tuvo ningún tipo de compasión. Es más, de hecho, la conducta es agravada porque fue por una conducta fútil, por una nimiedad, por una tontería. En consecuencia, entonces se ha demostrado con los testigos, el señor tal, señor tal. Y coincide entonces en que se condena al señor tal. Muy amable, señor juez. Señor Ministerio Público, y arranca. Se ha presentado la acusación, se requiere que esté probado el hecho y tal cosa, y hablamos. Señor defensor, tiene la palabra. Señor juez, muy amable, no voy a enfilar mis baterías a que se ocurrió la muerte, señora, porque es evidente y también se estipuló de alguna muerte. Ni tampoco voy a decir que mi cliente no disparó sobre él. Voy a decir realmente por qué fue que disparó. Y voy a demostrar que aquí sí hubo una legítima defensa, señor juez. El señor fiscal se adelantó en mi argumentación para dar la estructura de la legítima defensa. ¿Qué se requiere? Se requiere
una agresión actual injusta, no provocada, en este caso por mi cliente, actual o inminente, y la inminencia, sobre ese punto de referencia más adelante, señor juez, y además de eso, una respuesta proporcionada al ataque. Pues bien, cuando la agresión es actual, casi que no había posibilidad de mucha controversia. Lo complicado con una agresión inminente, lo inminente es que está por suceder, que está a punto de suceder, pero que no ha sucedido. Y en este caso, señor juez, mi cliente actuó en un estado de legítima defensa putativa. Advirtamos, señor juez, que el señor tal estaba en una esquina, eso es cierto. Que estaba tomando licor, eso es cierto. Mi cliente lo invitó, también es cierto. Pero cuando el cliente dice, hombre, le invita si quiere un traguito, él le responde de manera agresiva, ¿qué le importa, hijo de puta? Sapo, yo tomo solo. Así fue que le respondió. Y no lo digo yo. El testigo tal que estaba presente lo escuchó y dijo eso aquí, en declaración, señor juez. Así lo manifestó. Mi cliente dice, oiga, señor, no sea agresivo, estoy le estoy invitando, hombre, que le sea respetuoso. Antes que haga lo que quiere. Y el señor manda su mano, la lleva hacia el interior del saco. Mi cliente no puede saber, como estaba tan agresivo, el señor está muy ofuscado ante una invitación cordial de mi cliente, introduce la mano y mi cliente cree, erróneamente sí, porque después se demostró que no tenía nada, él manda la mano, como mucha gente lo hace, señor juez. A veces la gente va a pegar y dice, entonces ¿qué? Y manda la mano por acá. Uno no sabe. Y mi cliente no estaba para preguntarle, disculpe, ¿va a sacar arma de fuego? No. No es como las telenovelas en que le dice, oiga, perdón, y suspenden y todo. No, señor juez, esto es rapidez. Esto es pensar en ese momento porque corre peligro su existencia. Cuando él hace eso, ¿qué puede pensar uno? Un puñal, la mayoría lo cagan por acá en el cinto, incluso armas de fuego, pero por acá un arma de fuego. Y él amaga así y mi cliente se le adelanta, señor juez. El señor falleció, es lamentable. Pero eran dos vidas en juego, la de él y la de mi cliente. Y cuando entra en juego la vida de una persona y la mía, yo opto por la mía. Entonces, mire, señor juez, cómo aquí sí hubo una legítima y si se riega, se explaya. En consecuencia, señor, le solicito que a la hora de dar el sentido del fallo, usted dé un sentido de fallo de carácter absolutorio y que absuelva a mi cliente de toda responsabilidad en la muerte lamentable, sí, del señor tal. Muy amable, señor juez. Termina ahí la defensa. Y el juez le vuelve a dar la palabra al fiscal. Miren ustedes. Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos, los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por el fiscal. Veamos nuevamente. Fiscal, apoderado de víctima. Ministerio Público, defensa. Termina la defensa. Ahora sí. Dice la norma entonces. Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos, los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente. Para empezar, digamos una cosa, ¿es obligación que la fiscalía haga alegaciones finales? No. Alega el fiscal, alega apoderado de víctima, alega el Ministerio Público. Señor defensor, ¿desea presentar alegatos finales? Tiene la palabra. No, señor juez, no voy a alegar. Su estrategia defensiva es esa. Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, pueda que no. No he visto un caso en el cual la defensa no haya alegado, pero se puede presentar. Si lo considera, alegar, expondrá sus argumentos, los cuales, y ahí es donde dice la norma, podrán ser controvertidos exclusivamente por la fiscalía. Entonces, señor fiscal, ya leí la palabra la primera vez. ¿Desea usted controvertir lo que dijo el señor defensor? Sí, señor juez, muy amable. Todo se ha circunscrito aquí, señor juez, realmente a una sola cosa, que es la que plantea el señor. Ojo con esto. ¿Recuerdan ustedes cuando dimos la prueba testimonial que dijimos que el tema lo pone el fiscal si comienza con la práctica de pruebas o lo pone el defensor si comienza con la práctica de pruebas? Y que hay preguntas que van dejando los temas. Aquí no podía el fiscal decir, por ejemplo, voy a referirme a la muerte del señor tal que quedó probada. No. El fiscal solamente puede controvertir el tema que dejó expuesto el defensor. Esto me lo he inventado aquí ahora, pero puede ser el fiscal. Señor juez, como se puede advertir, el señor defensor ha hecho su argumentación estratégica defensiva hablando de que hubo una legítima defensa y me voy a referir a ella. Y puntualmente me voy a referir a una parte de los requisitos
de la legítima defensa, como sería un ataque grave, actual, injusto o inminente. Él ha hablado de la inminencia, señor juez. Él ha manifestado que su cliente estimó, consideró que este señor, que el ahora occiso, lo había retado y lo había agredido, y mencionó un testigo. Sin embargo, hay otro testigo, que yo lo mencioné, que dijo en su declaración que ese señor que estaba allá, él nunca estuvo presente. De no sé de dónde saca el señor defensor que ese testigo dice la verdad cuando aquí dijo que el señor estaba dentro de la cantina, dentro del bar. Y no solamente eso, señor juez. Mi cliente, perdón, la víctima, el obitado, el occiso, jamás lo ofendió a él. Eso no se dijo. Nadie mencionó, el que estaban escuchando desde afuera, las ofensas del señor tal. Eso es un invento de la defensa. Así de claro. Deben sacar eso. No hubo esa inminencia. Es que es más, ni siquiera el señor lo retó absolutamente. Él le dijo, fue muy amable, señor, yo me tomo la cerveza aquí solo, no quiero tomar. Gracias, señor. Claro, es que había perdido un hijo, estaba separado de la esposa, había se quedado sin trabajo, estaba ahí. Si hubiera querido ingresar a tomar, hubiera ingresado allá a compartir con alguien en el bar. Se tomó cerveza afuera. Se me ocurre a mí eso. Y dice tal cosa. Termina. En consejo, señor juez, no hay legítima defensa y reitero mi solicitud de condena. Muy amable. Para el sentido del fallo. Señor defensor, ¿desea replicar lo que dijo el señor fiscal? Sí, señor juez. Aquí sí hubo una legítima, aquí sí hubo una inminencia. No es cierto que el testigo usted, y lo dice, y avanza. Y supongamos que pudiera el fiscal decir, se me olvidó una cosa, señor juez, no hay problema, se lo puedo conceder. No hay que decir, no, la norma dice, no, hágale. ¿Qué va a decir? Sobre el punto, ¿no? Ah, claro, tal cosa. Pero como usted ya habló, señor defensor, siempre de último es la defensa. Y dice, repite entonces ad integrum todo el artículo. El turnos para alegar. El fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera circunstancial la conducta por la cual ha presentado la acusación. Fue acusada por tal delito, tal cosa. A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las víctimas si lo hubiere, y el Ministerio Público en este orden, quienes podrán presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado. Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos, los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Si esto ocurriere, la defensa tendrá derecho de réplica y en todo caso, ahí se pega la corte para decir, y en todo caso, dispondrá del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados. Usted planteó el tema de señores de esto, a eso me refiero yo. No puedo retomar el cuento de toda la actuación. No, aquí únicamente puso el tema de legítima defensa, vamos a eso. Y al decir, y en todo caso, está abriendo la puerta para que pudiera seguirse otra intervención, pero entre ellos dos. Y de todas maneras, entre ellos dos, de último siempre, el defensor. Se clausura entonces, alegaciones finales, terminó ahí. Artículo 445. Clausura del debate. Una vez presentados los alegatos, el juez declarará que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso hasta por 2 horas para pronunciar el sentido del fallo. Primero, digamos una cosa. Hay unos términos aquí que son, en cierta manera, perentorios, como por ejemplo, los términos que van desde la imputación a la acusación, desde la acusación a la preparatoria, desde la preparatoria al inicio del juicio oral. Son en manera que son perentorios, que son esos términos y no se pueden extender. A veces pasa que la gente pide libertad por vencimiento de términos en el 317. Dicen, son 240 días y el señor se demoró 300. Aunque son perentorios 240 días, la Corte ha dicho, sí, pero hay que interpretar, porque la defensa tuvo una actitud dilatoria, empezó a excusarse, a no ir, y que ahora quiere que ese término en el cual no fue, se le sume a él para pedir la libertad a su cliente. No, pero son términos perentorios. Sin embargo, hay términos aquí como ese que dijimos ahora, hace unos días, pues, de la preparatoria, en el que se le concede un término de hasta de 1 hora para que las partes estipulen probatoriamente. Pueden ser más de 1 hora, pueden ser semanas, dependiendo de qué, de la complejidad del caso. Aquí sí que son 2 horas. Yo, de juez, en un caso me tomé, ¿de acuerdo? Como 15 días para eso.
¿Qué hacen en 15 días? Miro, escucho los audios con los compañeros del juzgado. Bueno, ¿cómo la ven? No, Esteban, sí fue, que no fue. Escuchemos tal cosa, veamos aquí. Y al final me quedo solo para decir, bueno, a la buena de Dios, ya estudié el caso, ya miré, fue responsable o no, y en tal cosa que voy a decir, hago un resumen de eso para el sentido del fallo, y luego los chicos tenían sustanciadores, Osvaldo, Heidi, Obligan, sacan el proyecto, lo vemos, repasamos, perfecto, listo, vámonos pues. Pero el sentido del fallo implica una responsabilidad tenaz, porque también es un acto complejo como la acusación. La acusación se compone de el escrito de acusación que se radica o se presenta y la formulación del escrito de acusación. Igual acá, si el juez da un sentido del fallo absolutorio, tiene que ir a la lectura a absolver. Si en los 15 días la embarré, no era así. Si el sentido del fallo es condenatorio, debe condenar. Excepcionalmente, no sé qué, un cambio de juez que no alcanzó algo. De resto, ni siquiera eso, porque hay posibilidad de que escuchen los audios. Si el sentido del fallo es de una u otra manera, el juez de conocimiento tiene que irse con esa a la lectura del fallo. Así en el transcurso de esos días haya encontrado otra solución al caso. Ni siquiera dice la Corte o en casos de justicia material. Es que tal cosa, no señor. ¿Por qué no? Porque para eso está el recurso. ¿Cuál? El de apelación, que es el que procede allí. Entonces, dependiendo de la complejidad del caso, pueda que el juez se tome más de una hora para eso. ¿Qué es el sentido del fallo? Dice aquí, la decisión será individualizada, artículo 446, decisión del sentido del fallo, capítulo 5. La decisión será individualizada frente a cada uno de los enjuiciados. A veces pasa mucho, 2, 3, 4, 5, señor tal, señor tal, señor tal. Y, repito, la decisión será individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación y deberá referirse a las solicitudes hechas en los alegatos finales. El sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo anterior y deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente. Primero veamos lo siguiente. ¿Qué es la decisión o sentido del fallo? ¿Es una providencia? No, no es una providencia. No puede, cuando el juez diga, y en consecuencia el sentido del fallo es de carácter condenatorio, no puede decir entonces concedo recursos o señor juez apelo. No, es el sentido, es la inclinación de la voluntad del juez para condenar o absolver. Si el juez condena o absuelve, no puede levantar apelo, nada de eso, porque esa decisión de apelar o no, usted la puede tomar es cuando yo lea la sentencia. Aquí estoy decidiendo el fallo, el sentido del fallo. No estoy leyendo el fallo. Eso debe quedar claro. ¿Qué puede pasar aquí? Dos alternativas. No hay más. Dos, no hay más. Dos, no hay más. O el sentido del fallo es absolutorio o es condenatorio. Si es absolutorio y la persona está privada de la libertad, el juez debe ordenar que se disponga su libertad inmediatamente. Claro, previo los trámites con los centros judiciales y la casa respectiva. No es que ya vamos y gritamos y nos vamos. No. Lo segundo es que si es condenatorio, se debe dar aplicación inmediatamente, aunque a veces piden aplazamiento, inmediatamente a otra audiencia, que se llama la audiencia de individualización de la pena, que la gente popularmente la llama, ahí en Palo Quemado, en el pasillo, audiencia del 447, que viene acá. Repito, termina la práctica de pruebas. Primera opción, fiscalía o defensa, absolución perentoria. Segunda opción, alegaciones finales, en ese orden, con un término fijado para cada interviniente. Termina las alegaciones finales en ese orden, con las intervenciones, y el juez da un sentido del fallo. Un término, 2 horas o más, o días, o semanas, dependiendo de la complejidad del caso. Si el sentido del fallo es de carácter absolutorio, la berraquera, para el procesado, obviamente. Si está privado de la libertad, debe dejarse en libertad y se envía al oficio, porque no puede me voy para casa ya, un momentico, tiene que esperar, usted va para la cárcel, luego el centro de servicios judiciales recibirá
la orden enviada a este juzgado al centro ya, lo van a llevar allá y la persona puede salir en libertad. Hasta ahí. Y antes se despide feliz. Me voy, pero sé que me van a sacar después. Bueno. Si es condenatorio, lo que el juez debe decir es, en consecuencia, el sentido fue el siguiente: este juzgado de circuito condenará al señor tal por el delito de tal. ¿Qué hace en el sentido del fallo? Hay gente que es muy escueta y dice, el sentido del fallo es tal, lo voy a condenar. Por lo general, hay jueces, yo también lo hacía, que dan una explicación somera de lo que va a decir después en la lectura del fallo. He visto la práctica de pruebas, he analizado cada una de ellas y considero que realmente aquí lo que sucedió fue un estado de legítima defensa, me parece. Las motivaciones in extenso las daré en la lectura del fallo. Sin embargo, quiero señalar una cosa importante, que es que si el testigo que le estaba presente o no, para mí sí, hice alguna cosa, papá, y en consecuencia, pan. O pueda que diga, aquí realmente no hubo legítima defensa, se demostró, este señor fue ofendido, agredido por el ahora procesado, quien sin mirar para la disparó, a pesar de que adujo como de una legítima defensa, nunca se demostró que este señor, el ahora obitado, hubiera intentado siquiera mandar su mano para sacar un arma. De ninguna manera fue así. Y en consecuencia, el juzgado tal condenará al señor tal, con tal número de cédula, como autor responsable del delito de homicidio agravado. Como quiera que ha sido de carácter condenatorio, vamos a dar apertura, dice uno, a lo que dice el artículo 447 para individualizar la pena y sentencia. ¿Qué es esta audiencia? Aquí el juez debe conceder el uso de la palabra de manera breve y por una vez a las partes intervinientes, a la Fiscalía, apoderada de víctima, Ministerio Público y a la defensa, para que hagan referencia a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir, todo tipo de antecedentes. ¿Cuáles son? Los judiciales, los económicos, los sociales, los personales. La pena que se le puede imponer a esa persona y la posibilidad de que se le pueda conceder a ese condenado, perdón, a ese sentenciado mejor, algún tipo de subrogado o sustituto. Tiene la palabra el señor fiscal. Los fiscales, mi amable señor juez, veamos el artículo 447. Individualización de la pena y sentencia. Dice así: si el fallo fuera condenatorio o si se aceptara el acuerdo celebrado con la Fiscalía, porque puede pasar también eso, concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideran inconveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y a la concesión de algún subrogado. Si el juez, para individualizar la pena por imponer, estimara necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución pública o privada la designación de un experto para que éste, en el término improrrogable de 10 días, improrrogable, ahí sí lo determina claramente, hábiles, responda a su petición. Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia. Porque lo que pasó ahora fue el sentido del fallo. Proferir sentencia. En un término que no podrá exceder, ojo con eso, de 15 días contados a partir de la terminación del juicio oral. Parágrafo. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la sentencia absolutoria. Punto. Ahí termina la cosa con eso. Miren entonces la importancia que existe de que se lleve a cabo un juicio claro, amplio, con buena práctica de pruebas, buenos interrogatorios, porque todo va dirigido a que el juez dé eso, sentido del fallo. Y el sentido del fallo lo va a dar el juez tomando en cuenta las alegaciones finales. En las alegaciones finales hay que tener muy claro qué se va a decir. No llegar a improvisar. Hagan ustedes un breve resumen. Los hechos están ahí consignados y digan, pongan el orden. Testigo tal dijo esto, dijo esto. Usted lo puede tener a la mano. No es leer realmente. ¿A usted no quiere leer, señor? No. Usted puede referirse al escrito. El testigo, el señor tal, y sigue. Y dijo tal cosa. Es más, señor juez, él manifestó que sea expresivo. No levante el tono de la voz, porque hay un micrófono ahí. No falta la persona que empiece a levantar la voz. Y en consecuencia, y pum, y manotean. Entonces el juez, señor defensor, señor fiscal, por favor, le pido mesura.
Yo escucho bien perfectamente, no tiene por qué levantar la voz, ahí está el micrófono. Por eso fue que se quitó la posibilidad de que las partes, de acuerdo a la doctora en la maestría que hice en penal, la doctora Wanda Fernández decía que se había cercenado la posibilidad de los defensores para que pudieran hacer alocuciones y estaban de pie. Claro, esa época de Gaitán, sí, y de muchos oradores, Ferri, no, pues, por Dios, claro, pero aquí estamos en un momento de la historia en que si usted va a argumentar alguna cosa, no tiene que levantar la voz para eso. Argumentar, dar razones, explicar, el silogismo, el análisis de las pruebas. Ahí está el micrófono. Pero no falta que empiece a manotear, entonces eso le llama la atención. No lleguen a ese punto. Usted también se puede como escuchar y decir, le bajo el tono de la voz, estoy como demasiado agresivo, sigo acá, señor juez, y continúo, ¿ya? Porque esa es una interrupción, pierde uno el hilo. Entonces, perdón, señor juez, que pena, ya retomo. Entonces usted dice, no, y aquí yo mismo me logro moderar y voy a hablar y termino. Ese sentido del fallo concluye entonces con una absolución o una condena. Y si es condena, el 447. Es posible que en la práctica diga el fiscal, señor juez, para el 447 diré esto. Y lo dice, tiene antecedentes según la Policía Nacional, la Interpol, el señor tiene una condena de por tal cosa, no sé qué. Ahora tenga en cuenta, señor juez, que la pena, para mí la pena no puede partir del mínimo, porque fue un homicidio agravado por tal cosa, no sé qué. Muy amable, señor juez. Señora por la víctima, que le da la palabra. Comparto aquí, señor fiscal, Ministerio Público, sí, señor juez, parta el primer cuarto o del segundo, lo que sea. Y la defensa dice, señor juez, le pido un favor, a veces lo piden con antelación, es que suspenda esta audiencia de 447 porque yo no venía preparado realmente para que mi cliente fuera condenado. No traje unos documentos que necesito para que se le pueda conceder el beneficio de la prisión por padre de cabeza de familia o alguna cosa que va a pedir y no tengo aquí los elementos a la mano y le pido que por favor se gane nueva fecha. Los jueces, en la mayoría de casos o en todos los casos, perfecto. Entonces ya habló el señor fiscal, el señor afuera víctima, el señor procurador y señalamos nueva fecha para ante una semana o 15 días para que el señor defensor haga su solicitud en el 447. Y si llega a esa fecha, tiene la palabra señor defensor. Muy amable, señor juez, le va a pedir que, como quiera que es un sentenciado, tal cosa. Hay defensores que dicen, no, como fue condenado y no comparte el criterio del señor juez, no voy a hablar del 447. Error, error y grave. Implica desconocimiento. La Corte ha dicho, es obligación, señor defensor, referirse al 447. Entonces, decir, no, como fue condenado, no voy a hablar y no esa referencia. Es que es un derecho del procesado, ni siquiera suyo, como defensor. ¿De acuerdo? Entonces, miren la importancia de esa cosa. Lo que sigue aquí dice congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no ha sido solicitado condena. Este artículo pequeñito, pero tiene de todo, que lo veremos si Dios quiere en la próxima semana. Y lo que dice la libertad es esto, libertad inmediata, de ser absuelto, en el sentido del fallo, de la totalidad de los cargos en la acusación, el juez dispondrá la inmediata libertad del acusado si estuviera privado de ella, levantará todas las medidas cautelares impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallara detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librarán inmediatamente la orden de encarcelamiento. También hablaremos sobre eso. Y la otra es acusado privado de la libertad. El juez podrá ordenar su excarcelación, siempre y cuando los cargos por los cuales fue encontrado culpable fueran susceptibles al momento de dictar sentencia del otorgamiento de un subrogado penal. Esto tiene sus bemoles, ahí lo veremos después. A lo que voy es a que, vamos a ver, en la próxima clase, por favor, para que tengan en cuenta, vamos a ver la congruencia del fallo. Voy a llamar a lista y, si Dios quiere, continuaremos el próximo miércoles, si no estoy mal. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Todo quedó claro, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Quién habla allí? Juliana. Hola, Julianita. Referente cuando nombra la absolución. Sí. Cuando dice el juez lo absuelvo. Sí.
Sí. ¿Hay algún término en específico para que el juez, pues, en caso de estar en prisión, pues, llegue o mande la orden, pues, a esa cárcel para Es la inmediatamente. liberación? Es inmediatamente, mi amor. Sí, claro que sí, es Ok, inmediatamente. gracias. Y aquí lo dice. De ser absuelto a todos los cargos originados legal, el juez dispone la inmediata libertad. Pero uno agrega como juez, o agregaba yo como juez decía, y todo el mundo lo dice. Dice